A partir de este momento todo adopta el color sepia, no por el vejestorio de las cosas que ya ocurrieron, sino simplemente porque es la manifestación de que lo que ocurrió está ocurriendo una y otra vez, como el Día de la Marmota. Básicamente la historia Bueno, es como el Día de la no, Marmota, ¿no? señor. Siempre estamos revisando Qué más falta o de menos lo respeto. mismo y todo vuelve a suceder. Pero a diferencia del Día de la Marmota, por la intervención de los historiadores, van cambiando algunas cosas, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Sí. Es el mismo día, pero que cambia completamente. Nunca un día es igual al otro. Eh, Digo en mis cursos de filosofía. Nunca un día es igual al otro. Sí. No, una vez es un lunes, otra un martes. Y así. Pero la rutina los termina unificando, homologando, Y igualando. Sí. Pero Los hace nunca casi una como rutina es copias. igual a la otra. Bueno, las rutinas tienen algo en común, que es precisamente igualar. Aunque lo quieran, no nunca lo logran. ¿La rutina nunca lo logra? No. Siempre hay un intersticio para el azar que rompa con esa rutina. Exactamente. ¿Sí? Sí. Excepto en el Día de la Marmota. Bueno, en el Día de la Marmota también. En el Día de la Marmota, bueno, llega un momento en que algo va a pasar, Claro. ¿no? Buenos días. Buenos días. No me siento una marmota. ¿No? No. ¿Qué se siente? Ay, no sé, un delfín. Decime qué se siente. Brasil, decime qué se siente. ¿Cómo estamos? Muy bien, Bueno, muy bien. esto era todo. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué va hoy? Una columna, ¿sabes? Que quería repasar hace un tiempito. Bueno, no tiene nada que ver con la... ¿Sabe? Que no practicamos las efemérides en esta columna, así ¿no? que no. Generalmente recordamos algo en un momento, no necesariamente en el día que ocurrió. La efemérides sería la rutina de la recordación histórica. Exactamente, de ese ejercicio de la Pensé memoria que como colectiva. hizo un elogio de la rutina. Pero no. Le voy a leer un fragmento que nos va a introducir en nuestra columna. Y que dice así, dice: previamente a la masacre en Napalpí, los aborígenes se amontonaban para el reclamo. Les pagaban muy poco en el obraje por los postes, por la leña y por la cosecha de algodón. No le daban plata, solo mercadería para la olla grande donde todos comían. Por eso se reunieron y reclamaron a los administradores y a los patrones. Trabajaban por la comida. Sí. Y se enojaron los administradores y el gobernador. Esto decía una sobreviviente de la masacre en el 2008, Meritona Enrique. Y ahí vamos a introducirnos haciendo uso de lo que la Consejería de Derechos Humanos, no de aquí, sino de... hace poco, cuando hicimos la columna, habrá sido unos 3 años, recuerdo que encontré un lindo informe que hacían desde México respecto a la masacre de Napalpí, y me pareció interesante respecto a un pueblo, un país que tiene una comunidad de pueblos originarios con otras características, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, y recordaban este hecho como para trabajar la construcción la construcción de la memoria y toda la cuestión de los derechos humanos en relación a pueblos originarios. La verdad fue una grata sorpresa, ¿no? Ver como en otro país se recordaba algo que acá ha sido invisibilizado bastante. Sí. Bueno, la gente, quienes nos están oyendo, dirá, ¿de qué están hablando? ¿De qué está hablando? Bueno, les voy a comentar, si se quiere, la columna de hoy trata sobre la masacre de Napalpí. Sí. Pero... ¿Qué es la masacre de Napalpí? ¿Qué fue? El 19 de julio de 1924 ocurría en la región del Chaco la masacre de Napalpí, que refiere a la matanza de cientos de personas de las comunidades Cuom y Mocoit a manos de la policía chaqueña y grupos paramilitares de los estancieros regionales.
El paraje donde se había establecido, sobre todo la comunidad Napalpí, era manejada por el gobierno nacional, porque recuerde que después de, entre comillas, la campaña al desierto, que no solo es al sur, sino también se adentra a la región del Chaco, la región en sentido amplio, pasan a ser territorios nacionales. Entonces era manejado por el gobierno nacional, que sometía a pobladores a condiciones infrahumanas de todo tipo. Obviamente el gobierno nacional lo dejaba a la buena de Dios y a las decisiones de estancieros. Patrón Costa. Claro, de la gente de esa región. La ¿no? forestal. Bueno, claro, el caso de la forestal y todo lo que sucedía allí en la región del Chaco, esto específicamente en la provincia del Chaco, ¿no? Condiciones infrahumanas a las que los pobladores respondieron con una huelga que paralizó el desmonte, y allí, claro, empezaron los conflictos. Bueno, durante ese año, 1924, quien estaba en la presidencia, alguien de quien hablamos hace poco, sí. Marcelo Torcuato de Alvear, durante la presidencia de Alvear, entonces el gobernador del territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, prohibió a la comunidad de Napalpí, formada en su mayoría por integrantes de la comunidad Imocoit, emigrar a los ingenios azucareros de Salta y de Jujuy, que era algo que hacían para seguir reproduciendo prácticas de supervivencia, para poder tener alguito más, ¿no? El objetivo, ¿cuál era? Retenerlos para evitar que se fugara la mano de obra. No obstante... que era mano de obra esclava. Exactamente. No obstante, las condiciones del trabajo y de alimentación eran deplorables, o sea, no se hacía nada para que no se vayan, no se mejoraba, sino, como usted bien decía, era mano de obra esclava, no recibían pago alguno. Y por esta razón, 1 millar de habitantes de la comunidad, de estas comunidades, Cuami y Mocoí, se refugiaron en las montañas cercanas como forma de huelga ante la falta de mejores condiciones de vida, y exigían respeto. El día en cuestión fue el 19 de julio de 1924. Un avión biplano Curtiss JN-90, conocido como el Chaco 2, sobrevoló la zona arrojando comida y caramelos. En el momento que los habitantes salieron a recogerlos, poco más de 130 policías y terratenientes dispararon y golpearon con machetes a familias enteras por oponerse a su trabajo en las plantaciones de algodón a cambio de ropa y vales que no podían convertir en dinero. Una práctica que viene desde la época colonial, ¿no? Esto de permitírseles canjear, si se quiere, por algo, por alguna especie de almacén que sucedía en la misma estancia y que no hacía más que endeudarlos también. Endeudarlos porque sus ingresos era tan bajo que necesariamente se tenían que endeudar y terminaban esclavizándose. Exactamente. La masacre duró 45 minutos, pero las secuelas duraron obviamente toda la vida y ha sido catalogado como uno de los episodios más atroces sucedidos en Argentina durante el siglo XX. El cuerpo de policía asesinó a 423 habitantes. Se dice que a los hombres se los mutiló o se los decapitó para colgar luego sus cuerpos, mientras que las mujeres fueron en su gran mayoría violadas. A aquellos que huyeron se les persiguió por la serranía, pues no se pretendía dejar ningún tipo de testigo. Se estima que 38 niños y 15 adultos escaparon. Ante el suceso, ¿cuál fue la labor de los medios de comunicación? Blindarse junto con el Estado provincial y nacional para difundir la idea de que era un combate armado entre comunidades indígenas y la policía. Por ejemplo, La Voz de Chaco, el 21 de julio de 1924, dijo que la tranquilidad ha renacido en la zona del levantamiento indígena. En el campamento de Aguará libróse un reñido combate entre indios mocovíes y tobas. La indiada se ha dispersado completamente después de dejar sobre el terreno unos 50 muertos. Fíjese que ni siquiera las cifras, ¿no? La noticia, obviamente, daba cuenta de un relato oficial. Sí, un levantamiento sojuzgado, reprimido, pero sin explicar mucho más. Exactamente. Y una especie de conflicto, un levantamiento de la indiada, sin dar cuenta de las situaciones, ¿no?
Claro, ¿por qué se levantaba? Sí, y eso que el informe Vialet Macella se había llevado a cabo, ¿no? Bueno, no se lo había leído tampoco. En septiembre de ese año el tema llegó a la Cámara de Diputados y ahí el diputado socialista Francisco Pérez Leiros denunció que la cacería de indígenas había durado varios días, pues al parecer los criminales se habían propuesto, literal dijo el diputado, eliminar a todos los presentes en la carnicería del 19 de julio para que no pudieran servir de testigos. En cuanto al Poder Judicial, el mismo Poder habló de sublevación y en la carátula del expediente número 910/24 que se abrió en el Juzgado Federal de Resistencia, que era la ciudad más cercana al evento, se hablaba de sublevación indígena en la reducción de Napalpí y el documento reunía testimonios de policías por los cuales se elaboró para justificar ya las acciones. Entre ellas describieron que los indígenas realizaban actos de robos y atacaban a los colonos. El testimonio sobre este acontecimiento... Eran los bárbaros contra los civilizados. Sí, y esta le diría que fue si se quiere, una masacre de la que poco se ha hablado y de la que no se revisaba y no avanzaba ni en términos judiciales ni en términos de construcción de memoria por fuera de las comunidades que de manera oral lo mantenían y lo mantienen. En 2008, Melitón Enrique relató su testimonio. A pesar de sus 107 años, en su memoria quedaron grabadas a imágenes terribles, y ella mencionó que se ocultó en los montes cercanos y permaneció varios días sin consumir alimento o bebida. Y recordaba que, esto textual, los cuervos estuvieron una semana sin volar porque seguían comiendo los cadáveres. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco comenzó a investigar desde 2014 bajo la dirección del fiscal ad hoc Diego Vigay a la masacre como crimen de lesa humanidad, es decir, actos contra una población sobre tortura, exterminio por motivos raciales, violación y esclavitud sexual. Gracias a ellos, en 2008 entrevistaron a otra sobreviviente de la masacre, que acá la invitación lo pueden buscar por YouTube o en Google, el relato. Hay informes de noticias de la TV pública de aquellos años, de Rosa Grillo, que logró salvarse con su madre. Sin embargo, su padre falleció y para ella, otra vez textual, es muy triste para mí, decía, porque en el 2018, porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar porque me hace doler el corazón. No sé por qué mataron a muchos niños y grandes, fue mucho el sufrimiento. En septiembre del 2021, la jueza federal Sunilda Nirenperger habilitó un juicio para investigar lo sucedido y buscar una reparación histórica para las comunidades Qom y Mocoit. Durante el proceso se expusieron testimonios y escritos orales de sobrevivientes, además de investigadores que trabajaron en la reconstrucción de la memoria histórica del acontecimiento. El 19 de mayo del 2022 se dictó sentencia donde Diego Vigay señaló que era el fiscal. Que la masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, fue un genocidio indígena planificado desde el Estado. Además se exhortaba al gobierno argentino de aquel momento, de hace 2 años, a una serie de medidas para apoyarlos en servicios básicos como salud, educación y preservación de su cultura. Asimismo, se planeaba de fortalecer las políticas de prevención sobre el racismo y discriminación. Imagínese hoy cómo está la cosa. Sí, bueno, la justicia que llegó, digamos que más de 80 años después. Exactamente. Y que me parece que hoy ha apretado reversa. O por lo menos no debe contar con el apoyo que contó hace 2 años. Para dar cumplimiento a ese fallo. O sea que la justicia cuando llega tarde no es justicia. Exactamente. Bueno, de todos modos, aquí estamos hablando y se hicieron cosas y bueno, hoy no sería el mejor contexto quizás para este tipo de causas. En el 2020, Felipa Lalecori tenía 90 años y era la integrante más longeva del pueblo Mocoit del Chaco. El mismo que había perdido gran parte de sus integrantes en lo que fue la masacre de Napalpí. En su lengua, porque no
no habló español, y rodeada de cohabitantes reconstruyó ante fiscales federales de la provincia el relato que de aquellos días de represión y cacería le transmitió su padre, uno de los pocos sobrevivientes, y que guardó ella en su memoria. El testimonio, válido para la causa judicial, también como para la reparación de la memoria, ¿no? De la construcción de la memoria de la comunidad, forma parte del expediente que mencionábamos en la causa que arranca en 2014, 2018, bueno, 2021 y 2022 tuviera sus hitos también. La abuela Mocoit brindó su testimonio a principios de mes, ¿no? El fiscal federal, quien nombrábamos, Bigay, estuvo allí, junto también con Federico Carniel. Acudieron a su casa en el paraje San Lorenzo, en las Tolderías de Charata, un pueblo ubicado a 350 kilómetros de Resistencia, para escuchar su historia. Además de constar en acta, su testimonio fue filmado por personal de la Dirección de Cine y Espacio Audiovisual del Gobierno de Chaco. Fíjese acá la importancia también de este tipo de instituciones, hoy también tan cuestionadas, y oído por unas 50 personas de su comunidad. Felipa contó que conoce lo ocurrido en la masacre de Napalpí por relato de su padre, uno de los pocos sobrevivientes. Esto literal, dice. Él fue a esos lugares por necesidad de conseguir trabajo. Se había enterado por otro hermano que en ese lugar había trabajo y por eso fue. Ahí trabajaba en el obraje como hachero, contó en su lengua. Su hijo Sexto fue quien tradujo al castellano para que los fiscales pudieran comprenderla. Una hermana de la abuela de Larecori también sobrevivió, pero perdió a sus 2 hijos en la matanza. Y Felipa lo que recuerda es que el padre le comentaba esto que también Melitona Enrique en el 2008 había dicho, de cómo se tiraban desde el avión, desde el Chaco 2, los famosos caramelos, para que los habitantes y sobre todo los niños se reagruparan, y una vez que los tuvieron reagrupados, además de alguna comida, ahí sí comenzar, cuando vieron que fue una muchedumbre, la conocida masacre, que tuvo además por objetivo terminar la horrorosa labor y no dejar ningún testigo. Es decir, esto contó con muerte de adultos y de niños, también. Bueno, esta era un poco la historia quizás de uno de los delitos de lesa humanidad, de actos de terrorismo del Estado más invisibilizados de nuestra historia argentina. Porque usted sabe que, bueno, a veces lo que hace a los pueblos originarios, hasta en los momentos, si se quiere, de mayor activismo político, en tanto derechos humanos, respecto al pasado reciente, quizás no ha encontrado ese mismo activismo político, quizás no ha sido igual de generoso con este tipo de reclamos que quedan allí, ¿no? Sí, uno se preguntaría si, además de que la justicia llega con más de 80 años de demora, ¿cuáles son las condiciones actuales de los habitantes de esas mismas comunidades hoy y cuánto realmente se diferencian de aquella situación que motivó el levantamiento y finalmente la masacre? Porque podría decirse, bueno, vamos a revalorizar a esas comunidades, asumiendo que no se estuvo a la altura de las circunstancias por haber invisibilizado y no haber investigado en su momento. Sin embargo, ahora la situación no difiere mucho de la de aquellos habitantes. Exactamente. A ver, por un lado es necesario, ¿no?, reconstruir y decir las cosas como son. Esto fue, bueno, terrorismo de Estado, en qué situaciones se dio, y eso tiene que ver con una necesidad de un pasado y de un presente, ¿no? Pero también hay necesidades materiales de un presente que
que son forma también de matar, ¿no? No solo el olvido de ese pasado doloroso, sino el olvido de este presente doloroso. Claro, porque salvo que se plantee que es un levantamiento porque eran bárbaros que querían combatir al hombre blanco, o si se parte de la idea, de la realidad de que eran las condiciones de explotación las que posibilitaron ese levantamiento, ¿qué pasa hoy con esas condiciones? Exactamente. Si son más o menos parecidas o no. Exactamente. Bueno, ¿Cómo cerrar musicalmente esta invisibilización? qué difícil, ¿no? Vamos a cerrar con la voz dulce, ¿no? Y siempre presente y omnipresente de esa mujer que cuando se sentaba, a veces ya casi al final de su vida, aún con todas las dificultades de la movilidad, su voz lo podía todo. Estamos hablando obviamente de la negra Mercedes Sosa y de aquella canción conocida como Canción del Derrumbe Indio. 15 años se cumplieron de la muerte de Mercedes Sosa. Canción del Derrumbe Indio. Canción del Derrumbe Indio. Facundo Fernández Rinaldi, muchas gracias. Nos vemos.